Ya. Entonces, menos mal que no grabé eso. Entonces, ¿qué sucede? Listo. Entonces, ¿esta persona, este reclutador, tenía el dominio del hecho? Sí. Sí, claramente. Él tenía el dominio del hecho. Ahora, ¿quiénes seguían? Pues quienes se encargaban de asesinarlos. Aquí el dominio del hecho, claramente. Posteriormente, ¿quiénes? Quienes se encargaban de vestirlos con los uniformes o las prendas privativas de las Fuerzas Armadas. Y tercero, quienes se encargaban de esconder el cadáver. ¿Sí? Que eran los soldados. Entonces ya hablábamos de una subdivisión o una asignación de tareas. ¿Sí me hago entender? Y es que ese tema de los falsos positivos se fue degenerando. Cuando lo hacían los paramilitares, pues ellos tenían una forma de realización mucho más idónea que lo hacían los militares. Recuerden que los falsos positivos se destapan es plenamente cuando se advierte que los soldados dejaron ciertas huellas o ciertas pistas que terminaron determinando que efectivamente habían matado a personas que no eran parte del conflicto y los hacían pasar por guerrilleros. ¿Sí? Oiga, si vieron la entrevista de su cantante favorito, Jesse Uribe, hoy, ¿no? Oye, es una boleta. No, profe, ¿qué? ¿Qué Pues, pasó? No, ¿Consuelito no Ahí sabe? sí, ahí sí todos participan, ¿no? Sobre el tema. Consuelo, sí, Consuelo, Consuelo. Y todo el mundo prende el micrófono. les dije Jesse Uribe y se les saltaron las hormonas a todos. Consuelo ¿Qué pasó? debe saber, profe. Pues básicamente lo que dijo el man era que lo único que le pedía a Uribe era que volviera a ser presidente. ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? Sí, así dijo. No, le preguntaron que quién. ¿Cómo? Juan Diego. Se le fue el internet. Es que en el baño no coge bien la señal. Es que, es que le preguntaron a quién prefería para que volviera a ser presidente, que si a Santos o que si Uribe. Y David dijo que no, que pues obviamente a Uribe, que ese mayor siempre le había gustado. Sí, no, y lo que él dice es que si le pidiera algo a Uribe que volviera a ser presidente. Lo dice así, pero bueno. En fin, igual van a torturar a la pobre gente que está enferma con coronavirus con su música arrabalera. Qué pena a los que les gusta, ¿no? Con todo el Eso es debido para respeto. ¿Sí? O sea, amanecimos. Consuelo sin llorar. Sí vieron lo del petróleo hoy, ¿no? Sí, terrible. Que hace parte de este derecho internacional, porque no solo tengan en cuenta que la economía también, si vamos a una concepción marxista de la economía que es sumamente válida, pues la economía es la base de la estructura política de todas las naciones, la superestructura que se llamarían ahí, o que lo denomina Marx en el Capital. Sí, pues básicamente todo lo controla el mercado económico. Y el hecho de que el petróleo ayer haya estado bajo cero, pues es una cosa terrible. O sea, sobre todo para países como Colombia, que no tienen otros medios de producción, ¿sí? O sea, Ahora sí te puedes exportar aguacate. pero ¿cómo? Si no hay industria. O sea, Colombia todavía estamos en esa etapa de la mula al avión. Entonces, ¿cómo un campesino va a exportar aguacate si no tiene la tecnología para reproducirlo a gran escala y para competir con las grandes capitales internacionales? Lo que ustedes tienen que valorar es que después de lo del coronavirus, la crisis económica que se nos viene va a ser una cosa bestial. O sea, de verdad nos vamos a ver sumamente afectados. Todos, o sea, todos los La crisis sectores de la economía. económica y la crisis laboral que va a haber. Sí, claro. No, Y es que menos todo. Carlos Chaparro. No, pero es que usted tiene fincas. Ah, bueno, pero si tiene fincas también va a verse afectado. Pero no, claramente lo que se viene es una cosa sumamente complicada. El libro que les envío, los libros de Will Chung Han, es coreano, pues básicamente lo que va a hablar el man es que, o sea, seamos sinceros. Ahorita todos nos queremos y todos decimos, no, que la solidaridad y hay que hacer mercados por las personas que no tienen y la bandera roja y tratar de mantenernos en nuestras casas. Ojo, eso es cierto, pero olvídense,
nuestra misma condición humana nos va a llevar ¿a qué? A que nos olvidemos de eso en un mes y que sigamos siendo la misma vaina que hemos venido siendo. No vamos a aprender absolutamente nada de esto. Si ustedes miran los índices de contaminación en China, pues ya reabrieron las empresas y otra vez están contaminando el medio ambiente. No se está aprendiendo absolutamente nada de esto. Lo que sí va a dar paso es a un capitalismo aún más salvaje, porque ustedes creen que toda esa inversión social, ¿de dónde la van a sacar? Entonces vamos a hablar de una sobreexplotación laboral, que para allá creo que vamos, y adicionalmente para la intensificación de esos modelos de control de policía y control digital. Por ejemplo, ustedes creen que el hecho de que ustedes estén suministrando en una app, que si están enfermos, que si no están enfermos, que qué sienten, pues eso es un control poblacional. Si ustedes van a Foucault, pues efectivamente van a ver o van a entender que existe un control por parte de los gobiernos y va a haber un control policial aún más intensificado. Y la gente avala ese tipo de control. Por ejemplo, usted vaya a la calle por más necesidad que tenga, ¿sí? Usted sabe que no puede salir, yo sé que no tengo que salir, pero si no tengo que comer y soy el único que hace mercado en mi casa, porque vivo solo, por ejemplo, en la condición de ustedes, y ustedes salen y preciso llega el policía y los para, pues la gente va a avalar que la fuerza pública ejerza esa limitación a la libertad. ¿Sí me hago entender? Porque está primero el bienestar de todos y me puede contagiar. O sea, vivimos en un miedo absoluto. O sea, esto del coronavirus no lo interpreten solo como un virus que se esparció por el mundo. Ojo, eso es un modelo para la expansión del modelo policial impuesto por China, porque pues básicamente China es quien tiene esos modelos de control. ¿Cómo lograron controlar la población en China? Salga a la calle en China o salga a la calle en Rusia ahorita con el coronavirus. Pues lo vuelven miércoles. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos de la autoría mediata, que es una clase de autoría, es decir, que se vale uno de un instrumento o de otra persona para la ejecución de la conducta punible, vamos a decir lo siguiente. Como aspectos generales, vamos a decir que la autoría mediata es una forma de autoría o de intervención criminal, es una forma de autoría o de intervención criminal que conlleva la noción del verdadero responsable del crimen. ¿Que conlleva qué, profe? Discúlpeme. Que conlleva la noción del verdadero responsable del crimen. Es decir, quien tiene un control verdadero sobre la conducta o la ejecución de la conducta punible. En otras palabras, ¿Un control verdadero sobre quién, profe? sobre la ejecución de la conducta punible. Es decir, no es quien realiza materialmente la conducta. No, no es quien realiza materialmente la conducta. Efectivamente, sino quien condiciona a otra persona a que actúe a través de este, o quien actúa a través de otra persona. ¿Sí me hago entender? Dentro de la doctrina también podríamos hablar de quién es quien utiliza un autor inmediato como un instrumento al cual puede controlar para la ejecución de la conducta punible. Ahora sí, como ustedes lo han citado, como lo citó Brigitte, pues vamos a hablar de su amado y también amado por mí, que tuve la oportunidad de verlo cuando inicié mi maestría, profesor alemán Klaus Roxin.
Entonces, cuando hablamos de esa autoría mediata a la luz del derecho penal internacional, o del derecho penal internacional, podemos afirmar, ¿sí?, que el autor mediato se basa o se constituye en aquel que tiene el control sobre el crimen, de acuerdo a la doctrina desplegada por Roxin, es decir, aquel que tiene el control sobre el crimen. Y aquí hablamos de un criterio diferenciador, como bien lo señaló Brigitte, entre autores y partícipes en la conducta criminal. ¿Sí me hago entender? Es decir, que el autor mediato decide, ¿sí?, ¿sí?, por encima del autor inmediato, cuándo y cómo y de qué forma se va a ejecutar o se va a cometer el crimen. Otra aproximación a la existencia de la autoría mediata es cuando podemos afirmar que se identifica como autor mediato aquellos casos, o la existencia del autor mediato en aquellos casos donde el delito es realizado por el agente. ¿Cómo, Fernanda? Profe, qué pena, ¿puedes volver a repetir? Sí, se identifica como autoría mediata o la existencia del autor mediato en aquellos casos donde el delito es realizado por el agente u hombre de atrás, como bien lo señaló Vanessa. A través de un intermediario o interpuesta persona quien efectivamente realiza la conducta punible. En ese caso podemos hablar, por ejemplo, de distintas formas de denominación, como el hombre de adelante, o aquel que es instrumentalizado, o acepta esa categoría de ser instrumentalizado, y el otro sería el instrumentalizador, ¿sí? Básicamente, esos serían una de las tantas expresiones para hablar de esa autoría mediata. En últimas, o en conclusión, podemos decir que el autor mediato es aquel que se aprovecha o utiliza la actuación de otra persona para alcanzar ese objeto delictivo. Ojo, podemos hablar digamos, cuando media un inimputable también existiría, por ejemplo, ese autor mediato. Es decir, por ejemplo, yo le digo a un niño de 8 años, mire, esta pistola es de mentiras, vaya y dispárele a Vanessa. Y efectivamente el niño va y le dispara, resulta que la pistola era de verdad y termina dándole muerte a Vanessa. Es un ejemplo. Aquí también hablaríamos de autoría mediata. Sí, pero Sí. Sí, claro, sí, se ha claro. instrumentalizado, pero acá es donde median ciertas circunstancias como los errores. ¿Sí se acuerdan? El error vencible, el error
invencible, el dominio por error, el dominio por acción, ¿sí? Uy, esos dos últimos no, profe. Listo. ¿Qué es el error vencible y qué es el error invencible? Para tener una mayor precisión. Ay, hijo de padre, se me cayó el celular. ¿Sí se acuerdan de eso? No, profe, no me acuerdo. Sí, profe, creo que la Profe, responsabilidad vencible, el error vencible, profe, por ejemplo, yo recuerdo que nos ponen el ejemplo, digamos, por ejemplo, en lo de la casa, cuando, digamos, por error matan a una persona creyendo que es un animal. Efectivamente, ese sería un error vencible, ¿sí? Donde existiría conducta, ¿sí? Existiría responsabilidad en el error vencible, en el error vencible, ¿sí existe responsabilidad o no? No, Creo que profe, es un eximente. Efectivamente. Es decir, por ejemplo, que estamos hablando de que efectivamente, digamos, César se va a casar y confunde a su presa, o bueno, sí, confunde a su persona con su presa. No sé por qué se ríen. Estoy hablando de la presa, esa es la que va a casar, no lo que ustedes podrán imaginarse. ¿Quién fue la que se rió? ¿va a comer? La presa. ¿Cómo? Juan Diego tiene que comprar un micrófono, hermano, se escucha súper lejos. No, nada, profe, no, nada. Ah, ahora sí se escucha. Cuando es la gaminería, y sí habla bajito. Tenaz este man. Listo. ¿Y ese error invencible cuál sería? ¿Mm? Por ejemplo, el error invencible podría encontrarse en el error de tipo. Sí, porque no lo exime la responsabilidad, ¿no? Ojo, sí, el error de tipo sí exime de responsabilidad, ¿sí? O el error de prohibición. Cuando hablamos de ese error invencible es el desconocimiento de qué? De ciertos elementos normativos que no le permiten discernir la antijuridicidad de la conducta, si me hago entender, o la tipicidad de la conducta. Cuando hablamos de el dominio por error, surge cuando el autor mediato, es decir, quien domina la voluntad del ejecutor, lo realiza a través de engaño. Sobre las circunstancias reales del hecho que éste realiza o realizaba. Eso es dominio por error, ¿sí? Sí, dominio por error, que básicamente puede también tratarse de ese error vencible o ese error invencible. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo le digo a Cristian, marica Cristian, ese man está acosando a su novia, ¿sí? Y la ha tocado, incluso la ha llegado a violar, y es una mentira, vaya, mátelo. Y yo le doy el arma para que lo mate. ¿Ahí hablaríamos de algún grado de error frente a Cristian? Compañeros. Sí. Sí. ¿Sería un error vencible o invencible? Invencible, ¿Por qué? porque está utilizando un engaño. Bueno, si fue Sí, mentira, ¿no? sí, obvio. Listo. La segunda modalidad de la que vamos a hablar es el dominio por coacción. ¿Sí? Acá, el hombre de atrás direcciona la voluntad del ejecutor en el dominio por coacción. El hombre de atrás direcciona la voluntad del ejecutor, empleando la amenaza o la intimidación. profe, otra vez, qué pena. Listo.
cuando hablamos del dominio por coacción, es cuando el hombre de atrás o autor mediato direcciona la voluntad del ejecutor empleando la amenaza o la intimidación ¿listo? Por ejemplo, aquí sería lo que llamamos como una insuperable coacción ajena. ¿Sí recuerdan? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo llego y le digo digamos que yo secuestro, voy a poner el ejemplo con todo el respeto del mundo, secuestro a la mamá de Paula. Y le digo, bueno, Paula, usted tiene que matar a César y si no, pues yo empiezo a mandarle a su mamá pedacito por pedacito y efectivamente pues le voy a dar muerte a su mamá. Pues claramente aquí hablaríamos de esa coacción para que se ejecute la conducta punible. Entonces, evidentemente hablamos de esa coacción, ese dominio por coacción. ¿Listo? La tercera modalidad es conocida como la autoría mediata, que eso también es de Roxin. La autoría mediata por dominio de la voluntad en un aparato de poder organizado. ¿Se habían escuchado esa palabra o esa frase o ese término? No, ¿Por un qué, profe? Por un aparato de poder organizado. Por ejemplo, el ejército sería un aparato de poder organizado. sí, Sí, Sí. Sí. efectivamente. Y es decir que cuando existen estas circunstancias de aparatos de poder organizado, ya no hablamos de autores individuales o de personas que actúan en un concierto y una ejecución, un plan común, ¿sí? Sino que hablamos de grupos organizados de manera colectiva que buscan una finalidad común y buscan o las perpetran más bien, o buscan alcanzar esos fines perpetrando infracciones con el propósito de alcanzar mayores cuotas de poder en base al delito. Garantizando la impunidad de quienes ocupan los puestos de dirección o mando. Garantizando La protección o la impunidad
de quienes ocupan los puestos de dirección o mando. Una de las características de esos aparatos organizados de poder es que por su dimensión y capacidad de medios y estrategias, al igual que de recursos, tienen las condiciones de cometer delitos graves y de consecuencias sumamente devastadoras, ¿sí? Por ejemplo, como el lograr el cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente y rápido. Por ejemplo, podríamos hablar que los grupos paramilitares obedecen a la existencia de un aparato organizado de poder. Sí, también. Sí, claro. Ese es el claro ejemplo. Primero porque alcanzamos a ver unos altos mandos dentro de esa organización paramilitar, ¿sí? Pero no obstante, no sabemos más allá, ¿sí? Frente a eso, quién es ese hombre de atrás, ¿sí? O quién nos organizaba, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, con los grupos de delincuencia transnacional o los grupos de trata de personas. E incluso, yo ahorita, por ejemplo, en el desarrollo de la tesis he observado que cuando hablamos de esos aparatos organizados de poder, digamos, frente a la comisión de delitos en contra de la salud pública, dícese, por ejemplo, perdón, es que me acaban de enviar una sentencia, si algo se la roto para que ustedes la miren también. Listo. Listo. Entonces, hablamos que esos aparatos organizados de poder frente al narcotráfico, podemos decir que sí, existen redes de narcotráfico y de microexpendedores, pero no sabemos más allá quién es el que organiza y que verdaderamente se lucra y que vive en la impunidad dentro de esas redes del narcotráfico, ¿sí? Y no son los grandes capos, porque ellos obedecen a un mal mayor, ¿sí? ¿Alguien ha visto Breaking Bad? Yo ahorita estoy engomado con esa serie. Sí. Creo que es muy buena. Y aquí también podemos hablar de esos aparatos organizados de poder. Es una película que nos permite entender tales circunstancias. O por ejemplo, ustedes que vieron La Noche de los Lápices. En La Noche de los Lápices podríamos hablar de esos aparatos organizados de poder. Sí, sí. Sí. Sí, claro. Erika, ¿cuál sería ese ejemplo? Erika que resucitó. A ver, Consuelo, hable. Ay, cállese, Diego. Pues digamos, profe, el grupo que, digamos, organizó todo para, digamos, capturar al grupo de estudiantes que estaba liderando lo de la marcha. Sí, pero ahí hay algo más. Había un poder, un suprapoder sobre toda esa gente. Recuerden que cuando hablamos de aparatos organizados de poder, pues ellos no intervienen. El Estado, profe. Claramente, el Estado. Entonces, en ese momento era la Junta Militar Argentina. Pues ellos eran los que no tenían ese poder y que gozaban de esa impunidad. Sí, no obstante, habían otros rangos inferiores que sí eran quienes ejecutaban la conducta punible, ¿sí? Pero básicamente no respondían por ella. ¿Sí me hago entender? Listo. Otra característica de los aparatos organizados de poder es la aparición del dominio de las organizaciones o que el dominio de estas organizaciones responde a las reglas de la autoría y participación. No obstante, estas ¿Responden a qué, profe? A las reglas de la autoría y participación. No obstante,
estas resultan ser insatisfactorias, para explicar y resolver la responsabilidad de quienes dirigen tal organización. Insatisfactorias. Para lograr resolver la responsabilidad de quienes participan en tal organización o en tal círculo de poder. Listo, compañeros. ¿Alguna duda respecto a la Getty? Profe, mañana por unas tutorías. Sí, Listo. profe, por unas tutorías, por favor. Entonces, porfa, escríbanme por WhatsApp. Digamos la cita en la cita de Arrieta, ¿sí? En la parte de abajo. Sí, hay ya una organización, hay gente que ya apartó el cupo, como por así decirlo. ¿Vas a enviar al inicio ese párrafo o está bien así? Profe, Consuelo, cierre el micrófono. Entonces ya el caso de Fernanda y de Mafe, ellas ya me habían asignado una cita para la tutoría, ¿sí? Entonces, yo mañana a partir de las 10 de la mañana puedo atender las tutorías. ¿Me dirán ustedes a las 10 o a qué hora? Diego, a las 10 nosotros podemos. Listo, nosotros le escribimos, profe. A las 10 ya está asignada Fernanda y Mafe porque ellas tenían prioridad. Pues, Bueno, profe, si quieres, profe. apenas ¿Cómo? termines, vas escribiendo al A las grupo 11. para poder entrar a las tutorías. Ah, sí, claro. Sí, lo hacemos por videollamada como para hacerlo más personal y pues vamos a ir resolviendo las tutorías. Yo les voy avisando ahí por medio del WhatsApp, de acuerdo a quienes vaya atendiendo. Igual no creo que nos demoremos mucho. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Listo, profe. compañeros. Entonces, nos vemos la próxima clase, que es el día martes de la otra semana. El calendario académico va hasta el 30. Entonces ahí podemos terminar ya nuestro microdiseño y ya. Entonces, ¿qué pasa? Profe, una cosita, Señor, qué pena. señor. No sé si su merced nos pueda regalar un consolidado de notas. Ah, sí, yo les envío. Tengo un problema con una nota que está en la U. Entonces voy a mirar a ver si me dejan ir esta semana a la U. Pero de resto yo les envío, el martes les envío todas las notas. ¿Listo? Vale, gracias. Listo. Vale, Andrés. Entonces nos estamos hablando. Juicios. Vale, profe, muchas gracias. Estén bien. Descansen. Chao, Listo, pues. profe, gracias. Gracias, profe, que esté Vicente Vino. bien. Chao, que estén bien.